Llegas a la obra un lunes a las 8 de la mañana. Vas a sacar la primera medida del día sobre un perfil de pladur o un tubo de fontanería. Tiras de la cinta y justo cuando estás marcando la cota decisiva, la hoja se dobla como papel mojado o el muelle interno decide trabarse con un chasquido sordo. O peor aún, sueltas el freno y la cinta regresa con una velocidad salvaje, pegando un violentísimo trinquete que escupe el gancho por los aires y te deja con 3 metros de metal inservible en la mano. Todos los que pisamos obra, taller o reforma en España, nos hemos comido esa escena. Te gastas 15 o 20 euros pensando que llevas una herramienta para años, y a la tercera semana midiendo en suelo con arena o bajo la lluvia, el mecanismo empieza a raspar como si tuviera grava dentro. El problema no es que no sepas cuidar tus cosas, es que nos han acostumbrado a aceptar como normal una ingeniería de consumo rápido en herramientas que deberían ser el pilar fundamental de cualquier trabajo. Mides mal y cortas mal, así de simple. Si el corte falla por 3 milímetros en un tablero de roble o en un tramo de tubería de cobre, la culpa no es del disco ni de la sierra, es del trozo de chapa graduada que llevas colgado del cinturón. En este video vamos a desmenuzar exactamente qué ocurre dentro de esa carcasa de plástico cuando la cinta entra y sale, qué diferencia real existe entre un instrumento de medición profesional y un juguete con pegatina llamativa, y por qué el mercado nos bombardea con prestaciones absurdas que solo sirven para encarecer el producto en la estantería del Bricomart o de la ferretería del barrio, mientras descuidan la durabilidad básica. Para entender por qué falla un flexómetro, primero hay que destripar su economía de fabricación y la física que hay detrás de un gesto tan simple como medir y recoger. Dentro de esa caja hay 3 elementos críticos trabajando en tensión constante: el muelle de retorno en espiral, la cinta de acero curvado y el sistema de freno o amortiguación. El corazón del asunto es la curvatura transversal de la hoja, lo que los ingenieros llaman el destacado o rigidez de curvatura. Esa forma acanalada no es estética, es la que permite que una tira fina de acero carbono de escasos décimos de milímetro se sostenga recta en el aire sin doblarse a 2 o 3 metros de distancia. Para conseguir un destaque decente sin que la cinta pese como un demonio, el fabricante tiene que jugar con el grosor del metal, la calidad del templado y el tipo de recubrimiento. Aquí es donde empiezan los recortes silenciosos. Cuando ves una caja en la gran superficie que presume de un alcance sin doblarse de 4 metros, en la mayoría de los casos lo logran ensanchando la hoja a 32 milímetros y añadiendo peso, lo que exige un muelle de retorno mucho más potente. El problema surge cuando ese muelle, ajustado al límite para poder recoger tanto peso, tira con una fuerza desmedida cada vez que liberas el freno. Si el mecanismo interno de amortiguación es un simple tope de plástico rígido en lugar de un elastómero de absorción de alto impacto, el gancho remachado sufre un golpe destructivo en cada recogida. Ese gancho inicial tiene su propia ciencia, y es el punto donde más trampas de cara al comprador se cuelan. Un gancho profesional debe tener holgura. Ese pequeño juego longitudinal de 1 milímetro no es un defecto de ensamblaje ni una holgura por desgaste, sino la compensación exacta del grosor del propio tope metálico para que la medida sea idéntica tanto si enganchas la cinta por fuera de una placa como si la apoyas haciendo tope contra una pared. Cuando el fabricante ahorra costes en el control de calidad, los remaches que sujetan el gancho ceden, la holgura se duplica o se gripa por completo. Y a partir de ese momento, cada medición que haces lleva un error sistemático que te arruina el ajuste de una cocina o el escuadrado de un tabique. Por otro lado, los recubrimientos de la hoja son otro nido de humo comercial. Te venden capas térmicas, láminas de titanio o protecciones de nylon milagrosas que prometen aguantar la abrasión del hormigón. La realidad técnica es que si el barniz protector no tiene una adherencia química perfecta sobre el acero tratado, el polvo fino de obra penetra por el borde troquelado, actúa como una lija implacable cada vez que la cinta entra en la carcasa y termina borrando los números en la zona de mayor uso, justo entre el 1 metro y los 2,5 metros. Entender este equilibrio entre la tensión del muelle, la masa de la cinta y la resistencia a la abrasión es la única forma de no tirar el dinero en compras a ciegas. Un flexómetro no es mejor por tener más botones, imanes gigantescos que se enganchan donde no deben, o carcasas voluminosas cubiertas de goma blanda que se descompone al contacto con la grasa de automoción o el disolvente.
La calidad real se mide en la precisión de la escala clase 2 o clase 1, marcada en la hoja, la consistencia de la recogida sin enganchones y la capacidad de soportar caídas repetidas desde una escalera sin que el trinquete interno salte en 1000 pedazos. A lo largo de este análisis vamos a ver qué opciones del mercado español cumplen de verdad con estos criterios técnicos en el día a día de la obra y cuáles son simple envoltorio publicitario diseñado para que pases por caja 2 veces al año. Cuando entras a una gran superficie de bricolaje como Leroy Merlin o recorres los pasillos de un Obramat a las 7:30 de la mañana, te encuentras con un limial gigantesco lleno de carcasas de colores fluorescentes, blísteres blindados de plástico e insignias que prometen resistencia militar. Te dicen que si no llevas la cinta más pesada, con el imán más voluminoso y el alcance más descomunal de toda la tienda, no estás equipado como un verdadero profesional. Pero la realidad del taller y de la obra en España es infinitamente más cruda que el folleto de ventas. La industria del suministro industrial ha descubierto que vender un flexómetro de 10 euros que dure 5 años no es un negocio rentable. El verdadero negocio es venderte un artefacto de 35 o 40 euros, saturado de prestaciones superfluas, que fallan al cabo de 3 meses de trabajo duro, obligándote a pasar por caja una y otra vez. Vamos a desgranar punto por punto esas trampas de marketing y esas categorías sobrevaloradas que pueblan los cinturones de herramientas en todo el país y que solo sirven para vaciar el bolsillo del profesional golpe a golpe. Empecemos por el mito fundacional del flexómetro moderno. La obsesión enfermiza por el alcance sin doblarse, el famoso destaque vertical u horizontal de 4 metros. Las marcas nos han metido en la cabeza que cuanto más lejos llegue la cinta recta en el aire sin quebrarse, mejor es la herramienta. Para conseguir esa cifra de escaparate, los fabricantes han tenido que ensanchar la hoja de acero hasta los 32 milímetros e imprimirle una curvatura parabólica tan agresiva que convierte la tira metálica en un perfil rígido pero extremadamente frágil. ¿Qué ocurre en la vida real cuando usas una de estas moles tipo Fatmax o modelos pesados de gama alta en un suelo de obra? Para empezar, el peso de la carcasa roza casi el medio kilo. Llevar eso colgado del pantalón durante una jornada de 8 horas instalando pladur o trazando conducciones eléctricas es como llevar un ladrillo sujeto al cinturón. Pero el verdadero desastre técnico reside en el comportamiento del acero bajo esfuerzo-fatiga. Esa curvatura tan pronunciada hace que la cinta no avise cuando va a doblarse. En cuanto supera su límite por una ligera racha de aire o por un movimiento involuntario de la muñeca, se parte con un chasquido seco. En lugar de doblarse de forma flexible como una hoja tradicional de 19 milímetros, el perfil ultra ancho sufre una microfisura en la zona del pliegue. A partir de esa primera doblez, el recubrimiento de polímero se agrieta, el aire y la humedad entran directamente al acero carbono, y en 2 días el muelle ya no puede recoger ese tramo porque la cinta ha perdido su geometría. Pagar 40 euros en una ferretería industrial por una herramienta pesada e incómoda, solo para poder presumir de medir el techo sin ayuda de un compañero, es una ecuación financiera absurda cuando un simple trazador o un ayudante te resuelven el problema sin destrozar la cinta. La segunda gran plaga que invade los catálogos en España es la trampa del gancho magnético gigante. Nos venden la idea de que tener un imán de neodimio en la punta del flexómetro es imprescindible para cualquier fontanero, montador de estructuras metálicas o electricista. Si trabajas exclusivamente tirando tubería de hierro o montando naves industriales en un polígono, un imán muy específico puede tener su sentido. Pero en el 90% de las reformas de viviendas en Madrid, Barcelona o Valencia, un gancho imantado hipertrofiado es una auténtica pesadilla cotidiana. La primera semana en el taller de chapa o en la obra, el imán empieza a atraer cada viruta de hierro, cada brizna de alambre troceado, la limadura del disco de tronzadora y las micropartículas metálicas que flotan en el ambiente. En cuestión de días, el gancho acumula un erizo de suciedad magnetizada imposible de limpiar por completo. Esa capa de residuo acumulado en la cabeza del gancho añade medio milímetro o 1 milímetro entero de espesor falso en la cara interna. ¿El resultado directo? Cada vez que apoyas el flexómetro contra un pilar o una cara de madera para tomar una medida de compresión, estás introduciendo un error oculto. Además,
Si intentas colar la cinta por un falso techo habitado por perfiles de acero, o introduces la punta en un rozado donde hay tubos y varillas de corrugado, el imán se engancha de forma descontrolada a cualquier superficie metálica lateral, antes de llegar a la cota que necesitas medir. Terminas dando tirones a la cinta a ciegas para desenganchar la punta, doblando el acero o estropeando los remaches de compensación del gancho. Es una solución de laboratorio que en el barro de la obra real genera más atascos e imprecisiones que ventajas reales. Si estás valorando la ingeniería real por encima de las cortinas de humo del marketing y quieres que sigamos poniendo a prueba el material de taller sin cortapisas, tómate un segundo para suscribirte al canal. Déjame también en los comentarios si alguna vez has tenido que tirar a la basura una cinta de marca reconocida antes del primer mes de uso. Tu experiencia ayuda a que la comunidad abra los ojos antes de dejarse llevar por los envases brillantes en la tienda. Continuando con las trampas comerciales del mercado español, entramos en el terreno de los flexómetros con sistema de freno automático o freno inverso, omnipresentes en marcas blancas de grandes superficies, como Dexter en Leroy Merlin, o las herramientas de importación ocasional como Parkside, que inundan las estanterías de supermercados de descuento. El concepto sobre el papel suena cómodo para el bricolador de fin de semana. Sacas la cinta y se queda bloqueada automáticamente en la posición deseada. Luego pulsas un botón para que vuelva a la carcasa. Pero analicemos la construcción interna de estos mecanismos cuando rondan los 4 a 8 euros al público. Para que un freno inverso funcione sin aumentar desmedidamente el coste, los fabricantes sustituyen las levas de fricción y las mordazas de bronce por trinquetes y rodillos de plástico inyectado de baja calidad. En un entorno limpio de oficina, el sistema aguanta un par de miles de ciclos. Sin embargo, en una reforma estándar en España, donde el ambiente está impregnado de polvo de yeso, mortero seco y micropartículas de arena, el interior de la carcasa actúa como un aspirador pasivo. El polvo entra por la ranura de salida, se adhiere a la superficie del mecanismo de freno y erosiona las levas plásticas. A la tercera semana de uso continuado, el freno automático empieza a patinar. Al principio es un deslizamiento imperceptible de 2 o 3 milímetros cuando intentas marcar la tabla de cortar. Después, la cinta simplemente no sostiene la tensión y empieza a recogerse sola en medio del trabajo. Lo que parecía una comodidad ergonómica se transforma en una herramienta inservible porque no puedes confiar en que la medida se mantenga fija mientras coges el lápiz de carpintero. Stanley Tools, España. Peor aún es el fenómeno de los flexómetros digitales o híbridos con pantalla LCD y medidor láser integrado, un segmento que ha experimentado un bombardeo publicitario masivo en tiendas online y portales de comercio electrónico con envío a España. Nos los presentan como la revolución definitiva para el profesional moderno, prometiendo lecturas al milímetro en una pantalla digital e incluso memoria interna para guardar cotas por un precio que oscila entre los 35 y los 80 euros. La realidad técnica de estos artefactos es desoladora cuando pisan el trabajo duro. Un flexómetro de obra está expuesto a caídas constantes desde la borriqueta, golpes con el martillo, salpicaduras de agua y temperaturas extremas en el maletero de la furgoneta en pleno verano a 40 grados o en el patio de un almacén en invierno. Las pantallas de cristal líquido sin protección industrial se rompen al primer impacto de lado. Las placas electrónicas internas no están tropicalizadas ni selladas contra la humedad, lo que significa que el condensado matutino o el sudor de la mano sulfatan los contactos de la batería en cuestión de semanas. ¿Y lo más absurdo de todo? La lectura digital depende de un codificador óptico o magnético interno que lee la cinta a medida que se desplaza. En cuanto entra una mota de suciedad o un grano de cemento en el lector óptico interno, la pantalla empieza a mostrar errores de lectura de forma aleatoria, saltando de 90 centímetros a 2 metros sin explicación. Te encuentras en la tesitura de llevar una herramienta inflada de precio que requiere un cuidado de cirujano en un ambiente donde se trabaja con masa, paleta y radial. Es el ejemplo perfecto de un producto diseñado para llamar la atención en un video de redes sociales, pero totalmente desprovisto de utilidad y resistencia en el trabajo de campo en España. Y llegamos al golpe definitivo, la categoría que se lleva la palma en cuanto a sobreprecio y engaño estructural.
Los flexómetros súper reforzados con revestimientos pesados de caucho y carcasas voluminosas promocionadas como indestructibles. Se comercializan por precios que superan fácilmente los 30 o 35 euros en cadenas de suministro profesional. Las marcas aseguran que estas carcasas resisten caídas desde alturas de 15 metros sobre hormigón armado. Te muestran pruebas de laboratorio con martillos cayendo sobre la caja de plástico y camiones pasando por encima de la herramienta. Es un espectáculo visual fascinante, pero desde el punto de vista de la ingeniería aplicada a las herramientas de mano, es una cortina de humo grotesca. El usuario no necesita que la carcasa externa sobreviva intacta a la pisada de un camión, si la cinta interna queda inservible al primer choque. La física básica destruye el argumento comercial. Cuando un flexómetro dotado de una carcasa masiva y pesada cae desde una escalera de 3 metros sobre el suelo de grés de una vivienda en Reforma, la masa extra del cuerpo recubierto de goma pesada incrementa exponencialmente la fuerza de impacto. La carcasa de plástico a veces envuelta en elastómero absorbente puede no fracturarse por fuera, pero toda la energía cinética del golpe se transmite íntegramente al eje central del tambor y al resorte helicoidal interior. El eje de plástico sobre el que gira el muelle de retorno se cizalla o se desencaja de sus guías por la propia inercia del impacto. El resultado es grotesco. Tienes en la mano una carcasa exterior imponente, sin un solo rasguño visible en la goma, pero el mecanismo interno está completamente suelto. La cinta ha quedado bloqueada en el 1,5 metros y el freno no responde. Has pagado un sobreprecio desorbitado por un envoltorio blindado que protege un motor interno quebradizo. Los fabricantes han cambiado deliberadamente las prioridades de diseño. En lugar de invertir en acero de alta pureza con tratamiento térmico uniforme, en grabados por fotograbado profundo que no se borren con el rozamiento de la arena, o en muelles de acero al carbono refinado fabricados en Europa que mantengan la tensión constante durante 10 años, prefieren invertir dinero en moldes de plástico agresivos, gomas de tacto suave que se descomponen con el primer derrame de gasoil en el garaje, y etiquetas holográficas que prometen resistencia sobrehumana. Cuando calculas el coste por hora de trabajo de un oficial en España, gastar 30 o 40 euros en una herramienta que falla al poco tiempo por puro postureo estético es una pésima decisión. El profesional real no busca un tanque de plástico inservible para impresionar en el cinturón. Busca una herramienta con equilibrio dimensional, peso razonable, precisión geométrica verificada y una mecánica sencilla pero indestructible que cumpla su cometido cada vez que tira de la cinta en el taller. Afortunadamente, cuando raspas toda esa capa de fuegos artificiales y marketing agresivo, te das cuenta de que en el mercado europeo y en los mostradores de suministro industrial en España, sigue habiendo marcas que construyen herramientas con cabeza. Fabricantes que no invierten su presupuesto en pagar campañas publicitarias a creadores de contenido, sino en perfeccionar el templado del acero, en afinar la calibración de la escala y en asegurar que el muelle interno haga exactamente lo que tiene que hacer durante años sin rechistar. Para encontrar estas joyas, no hay que volverse loco. Basta con entrar a una ferretería profesional, buscar en distribuidores autorizados como Rubix o Unzeta, o rebuscar con criterio en tiendas especializadas online. Vamos a repasar las marcas y los modelos que sí merecen estar en tu caja de herramientas, ordenados desde las opciones más directas y económicas para la batalla diaria, hasta los instrumentos de absoluta precisión para los trabajos más exigentes. Arrancamos en el peldaño de la máxima relación calidad-precio para el día a día, con firmas históricas de nuestro propio mercado, como Medid, o clásicos continentales, como Stanley, en sus gamas verdaderamente funcionales. Un flexómetro como el Medid Elephant o las series básicas de Stanley con caja metálica o de ABS sin adornos se consiguen en cualquier ferretería de barrio o en Amazon por un abanico que va de los 7 a los 14 euros. ¿Qué te da una herramienta de este segmento cuando está bien seleccionada? En primer lugar, ligereza absoluta. Son cajas compactas que pesan poco más de 200 gramos y se acoplan al bolsillo del pantalón sin tirar de la tela, ni estorbar cuando te agachas a colocar una rodapié. La hoja suele tener una anchura razonable de 19 milímetros, lo que le otorga un alcance sin doblarse de casi 2 metros, más que suficiente para el 80% de las mediciones habituales en reformas de pisos. La cinta cuenta con una escala de clase 2 perfectamente legible,
un muelle de retorno con la tensión justa para no destrozar el tope al recoger, y un freno lateral de lengüeta clásico de eficacia probada. No hay gomas que se vuelvan pegajosas con el tiempo, ni mecanismos ópticos que se rompan al pisarlos. Su debilidad es la previsible. Si la cinta trabaja mojada sobre arena o barro de forma continuada sin secarla, el acero carbono terminará mostrando puntos de oxidación a los 6 meses. Pero a 10 euros la unidad, es una herramienta limpia, precisa y rentable que cumple su cometido sin engañar a nadie. Subiendo un escalón hacia la ingeniería alemana diseñada específicamente para soportar el trato duro en obra estructural, encontramos a Stabila, con series míticas como la BM300 o la BM40. Aquí hablamos de movernos en una horquilla de 15 a 25 euros en distribuidores técnicos. Lo que notas inmediatamente al coger un flexómetro de esta categoría en la mano es el equilibrio del conjunto. La carcasa está fabricada con polímeros de alto impacto, compactos y con un diseño de aristas redondeadas que no busca parecer un vehículo blindado, sino encajar de forma natural en la palma de la mano. El punto fuerte de Stabila reside en la amortiguación del retorno y la durabilidad del recubrimiento de la hoja. Incorporan un sistema de absorción en la entrada de la caja compuesto por un taco de elastómero que amortigua la patada del gancho cuando la cinta vuelve a toda velocidad. La hoja de acero está tratada con una capa de poliamida o poliéster de altísima resistencia a la abrasión que aguanta frotamientos continuos contra cantos de hormigón, ladrillo caravista o perfilería de acero sin que las marcas de los milímetros desaparezcan. Además, el gancho final lleva una muesca integrada para poder trazar círculos o clavarse ligeramente en cabezas de clavo sin deslizarse. ¿Su pega? El precio escala rápido si buscas cintas de 8 o 10 metros, y no es una herramienta fácil de encontrar en la estantería rápida del supermercado. Tendrás que encargarla en un almacén de construcción especializado o pedirla por catálogo industrial. Si lo que buscas es el estándar de oro en precisión y calibración para trabajos de carpintería de taller, ebanistería, montaje de cocinas de gama alta o estructuras de precisión, la mirada tiene que irse obligatoriamente hacia fabricantes como la japonesa Tajima o la británica Fisco. Hablar de una serie Tajima Hi-Lock o una Fisco Tri-Lock en su versión de clase 1 es entrar en otra dimensión metrológica. Aquí el precio se sitúa entre los 20 y los 35 euros según la longitud de la cinta. La diferencia no se ve a simple vista en una foto de catálogo, se siente en el primer uso. La tolerancia de error de una cinta clase 1 está garantizada por debajo de los 0,3 milímetros en 3 metros de longitud. Eso significa que la cota que mides al principio de un tablero de 3 metros es exactamente la cota que obtienes al final, sin las desviaciones de hasta 1,5 milímetros que acumulan las cintas baratas de clase 2 o sin certificar. Las carcasas de Tajima ofrecen una fluidez de extracción y recogida casi magnética. El muelle interno de acero templado al silicio no pega tirones en el último metro ni requiere esfuerzo para iniciar la tirada. El recubrimiento de la cinta utiliza un acabado mate antirreflejos que te permite leer los números bajo los focos de taller o a pleno sol, sin que los destellos te obliguen a visquear. Por supuesto, esta precisión tiene sus peajes con respecto a la obra gorda. Una cinta de clase 1 de Tajima o Fisco no está pensada para dejarla tirada en una zanja llena de barro, ni para que le caiga encima un chorro de mortero de cemento. Si la tratas con la delicadeza que requiere un instrumento de medida fina, limpiando la cinta con un trapo seco al terminar la jornada, te acompañará durante toda tu vida profesional manteniendo la misma cota del primer día. Analizar objetivamente las herramientas buenas significa también entender su coste real a largo plazo. Un profesional en España que se gasta 25 euros en un flexómetro de calidad comprobada y lo cuida mínimamente, está invirtiendo una fracción ridícula de su tarifa horaria para asegurar que no habrá devoluciones de material, cortes mal ejecutados ni juntas abiertas en el montaje final. La calidad no es tener la caja más vistosa del almacén. Es tener la tranquilidad absoluta de que el número que le dictas a tu compañero es la cota exacta que va a entrar en el hueco a la primera. Para no volver a tirar un solo euro en la ferretería ni en el pasillo de herramientas de la gran superficie, basta con aplicar 4 reglas de sentido común la próxima vez que vayas a comprar. Lo primero que debes hacer en la tienda es pedir que te dejen sacar la cinta de la caja. No te quedes en la apariencia del blister.
Tira de ella 2 metros, mira el marcado de calibración cerca del gancho y busca la marca CE junto al número romano dentro de un marco, idealmente un 2 o un 1. Si no lleva marcado de clase de precisión o solo ves letras borrosas sin certificación europea, vuelve a dejar la herramienta en el estante. Es un trozo de lata pintado sin garantía metrológica. La segunda prueba es la prueba del gancho. Mueve el tope metálico de la punta con los dedos. Tiene que desplazarse con suavidad justo la distancia exacta de su propio grosor. Si está rígido, soldado o baila como un diente suelto con 3 milímetros de juego, descártalo al instante. Si vas a comprar material en el mercado de segunda mano o liquidaciones por plataformas como Wallapop o Milanuncios, ojo con las herramientas de gama alta a precios de risa. Exige siempre ver fotos nítidas del primer metro de la cinta y del estado de la ranura de entrada. Si ves arrugas en el recubrimiento de polímero, marcas de corrosión por humedad o grietas diminutas en los bordes del acero, ese flexómetro ha sufrido un sobreesfuerzo y romperá a las pocas semanas por muy impecable que esté la goma de la carcasa externa. Al final, la lección es simple pero radical. Deja de elegir tus herramientas de trabajo con los ojos y empieza a elegirlas con el criterio de quien tiene que ganarse el pan con ellas. Nos han vendido la moto de que necesitamos aparatos pesados, repletos de accesorios, luces, imanes descomunales y pantallas digitales para parecer profesionales en la obra. La realidad es exactamente la contraria. El verdadero profesional es el que conoce la física de sus herramientas, valora la ergonomía en las manos tras 8 horas de trabajo y prefiere pagar por un buen templado de acero, una escala precisa de clase 1 o clase 2, y un muelle equilibrado antes que por un molde de plástico vistoso envuelto en marketing agresivo. Si este análisis